implementación de Quantum Theory para la revisión primaria y secundado por científicos de las mayores a las que se refiere a fines de primaria. Este es un estudio muy curioso publicado en la revista Lancet y bueno, certificación es administrado, progresivo y controlado con placebo. Aquí podemos ver un poco más con la Quantum Theory y también se trata de la interancia. ¿De qué año es? 2022. Bueno, como parte de la versión mencionamos con el café sobre la y con en cuanto a primero, esta seguridad es recomendada su uso, digamos, para prevención secundaria de enfermedades crónicas traumáticas y también para prevención de sarcoma. Aunque este criterio justamente es principalmente para hacer enfermedades hematológicas, pero su uso es limitado. Aunque también terapia se puede usar, digamos, para prevenir sangrado intestinal e incluso también para tricositis farmacéutica para prevenir sangrado de cáncer. Estos son principalmente mitigados de manera parcial por su función ácida, ya sea por los inhibidores de protones y también los antagonistas de antiácidos de histamina. En cuanto, bueno, como parte justamente del servicio primario de este fármaco. Y en cuanto a Corpidary, tienen bueno, una parte central en el desarrollo de la ósea atlética. Y muestra justamente esta base de sangrado, un mayor de sangrado en pacientes con aspirina, justamente este mismo dirección. El objetivo terapéutico indicado y recomendado para poder prevenir la solución clínica, así como el sangrado ósea, es su programa de erradicación. Bueno, viene también con un curso previamente sobre especies de Corpidary y también hay clases justamente la terapia tríplica, en este caso como parte de la erradicación farmacológica. Y bueno, sin embargo, hay que resaltar que justamente en vista de tomarse esto mismo con ensayos controlados de los estudios previos, algunos que se enfocaron principalmente en la alimentación secundaria de este sangrado y otros que ya sangrado por evolucionar y no se resultados principalmente discordantes. En términos de porcentajes, bueno, para crear justamente esta discordancia, menciona que, bueno, digamos, un justamente de un par de participantes mostró una sangrado cerrado por más de 6 meses y justamente que se podía mostrar con este mismo, pero que a los 6 meses después de crecer con Battery no fue diferente justamente en términos de porcentaje en cuanto al sangrado, justamente lo que sería para la simultánea de los líderes de protones. Justamente que está. Justamente con estos primeros resultados de los ensayos, donde la incidencia de sangrado por 6 meses de creación de Battery no es significativamente diferente del sangrado por simultánea de los ingredientes más importantes. 1,9% de la solución de 1% de la exacta. Y mostramos justamente que hay una tasa mayor de sangrado a los 12 meses, que es significativamente mayor con respecto a la ubicación de clonidrin para la simultánea de los inhibidores. Si bien se justamente de esas diferencias, en la segunda es mucho más primaria, casi 15% en comparación de casi menos de 1%. Pero justamente se toman estos guardias necesarios para ver resultados importantes con respecto a lo que sería la limitación de la presión secundaria en la evolución. De acuerdo con el Colegio Mexicano de Carcinología, menciona que para realizar estas pruebas se indican principalmente cuando se inicia la aspirina por vía de estenosis bajas. Ellos mismos también refieren para diseñar justamente el estudio que esta base de evidencia no es fuerte, se como tal, es observacional y basada con recomendaciones indirectas. Y como tal, justamente para realizar este objetivo, buscan los autores iniciales y erradicar en cuanto piden poder proteger contra el sangrado de úlceras a úlceras aspirina. Justamente controlamos con el fármaco y también con la segunda. No hay un buen específico como tal. Ahora, en cuanto a métodos, bueno, tratando de lo más esquematizado posible, bueno, como ya se mencionó previamente, es un ensayo randomizado doble ciego, controlado con placebo, y justamente es el programa HIT, o Equator Eradication Hospital Hero, en un poco más de 1.200 centros de atención primaria en el Reino Unido, para estar así en eso. Se recaban justamente datos clínicos de por lo menos más de 1.000 pacientes que se inscribieron al menos a un participante en el ensayo. Por eso diversamente desplegados justamente a través de Reino Unido, o sea, Nottingham, Oxford, London, Southampton, entre otros. También se usó justamente como base de datos de National Health System, justamente con este estudio, una seguridad que tiene este
probablemente pondría a cargo de dispositivo y se excluyó principalmente tres grupos de pacientes con aires sobre sus protectores, con alergia o intolerancia al tratamiento de medicación en cualquier pylori o con un aparato negativo o limítrofe. Por este tipo de justamente tenía si es que hace este mayor valor de los vivos o que justamente se limitaba a niveles inferiores al recetado. Y justamente se estaba de esta importancia de un recorte diferencial. Bueno, voy a utilizar más lo posible con la mención de carnita y cocimiento, pero no hacerlo demasiado más primero, no en cuanto a la dimensión, se menciona que fue identificada por la unidad científica de hidrógeno como esta unidad una web para ser separadas en cada terminal. Entonces, justamente distribución aleatoria para estos mismos. Y cuando este experimento se menciona que esta prueba fue asignada realmente para hacer un tratamiento de erradicación activa de parte de pylori. Caso sería el grupo de represión activa, aquí, o el caso que sería el grupo control, para poder justamente distribuir y optimizar estas funciones con sus fármacos respectivos. Y bueno, en cuanto al tratamiento activo, bueno, por el procedimiento, primero, sería 30 miligramos de azúcar oral, 500 miligramos de penicilina y por 200 miligramos de metronidazol, ambos 2 veces al día por una semana. Y como número, bueno, nació para hipótesis y tipo de tratamiento activo, para hacer justamente optar el tratamiento como control. No hubo mucha evidencia de los pacientes, pero se presentó para pues, en caso de que quieran recibir informes sobre sus eventos. Si aquellos que se retiraron o se enteraron que eran mismos, siguieron formando parte de la base de datos, justamente como parte de la decisión de decisión. Si tienen un enfoque diferente, justamente para el tratamiento o control, se permanecen en el grupo de ensayo para poder ver el comportamiento y también la información respecto a lo que sería la expresión y expresión esperada funcional. Si hay un proceso prosigue sagrado, esto se evaluaron por un comité por ejemplo de especialistas y los datos se cargaron en consultas individuales. Y lo tengo con mi compañera para terminar esa presentación. Para continuar con el análisis estadístico, este estudio se realizó con intención de tratar, lo que significa que todos los pacientes se analizaron según el grupo al que fueron asignados originalmente. Y esto independiente de si completaron o no el tratamiento. Y claro, esto va a evitar sesgos que podrían surgir si elimináramos a quienes no siguieron el protocolo. Para analizar el desenlace primario, que vendría a ser la primera hospitalización por sangrado de úlcera gástrica o bien duodenal, se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier, bueno, estos curvas son un método que van a permitir representar la probabilidad de supervivencia libre de eventos a largo plazo, incluso si hay pacientes que abandonan el estudio o bien que no presentan ciertos eventos, o bueno, estos se van a censurar. Y precisamente la censura en el estudio se va a aplicar a, por ejemplo, si el paciente moría, se retiraba, o si llegaba al final del seguimiento sin haber tenido el evento, que vendría a ser el sangrado. Esto evita que se pierda información. Y bueno, para comparar los grupos se utilizó el modelo de riesgos proporcionales de Cox, que vendría a ser una herramienta estadística que permite calcular el hazard ratio. Y esto es el riesgo relativo de tener el evento en el grupo tratado en comparación con el evento placebo, con el grupo placebo, ajustado esto por variables como el centro médico, por ejemplo. Y en este caso se trató como un efecto fijo, lo cual significa que se asumió que las diferencias entre estos centros no se generalizan a otras poblaciones. Sin embargo, este modelo de Cox requirió que se cumpla la condición de proporcionalidad de riesgos, o sea que el riesgo relativo entre los grupos debe ser constante en el tiempo. Y para verificar esto se utilizó la prueba de Schoenfeld, que evalúa si la proporcionalidad se mantiene. Y también gráficos lógicos que ayudan a visualizar. Vamos a ver unos resultados más adelante. Este estudio, bueno, esta medición fue valorada significativamente con un P de 0.0068, lo que indica que el efecto del tratamiento cambió con el tiempo. Por eso los autores van a dividir el análisis en dos periodos, antes y después de los 2.5 años. Bien, a ver. Para cuantificar la magnitud del beneficio clínico, se calculó el número necesario de tratar, NNT, utilizando el método de Altman y Anderson. Este método se basa en los resultados de supervivencia y va a permitir calcular cuántos pacientes se necesitó tratar para evitar el evento. En este caso, una hospitalización por sangrado
independientes del tiempo, como el uso de medicamentos cancerogénicos, como los AINES, por ejemplo, y gastroprotectores, como los inhibidores de bomba de protones. Al tratar estas variables como dependientes del tiempo, se reconoce que su efecto puede variar durante el seguimiento, lo cual va a mejorar la precisión del análisis. Para tener en cuenta la posibilidad de que algunos pacientes murieran antes de una hemorragia, lo cual impediría observar el efecto de interés, se aplicó un modelo de Fine y Gray, que va a ser un modelo para eventos en competencia. Por ejemplo, si un paciente muere, ya no puede tener sangrado, por lo tanto, la muerte compite con el desenlace principal, con lo que queremos estudiar al fin y al cabo. Bueno, este modelo no ajusta adecuadamente ese riesgo. También se realizó un análisis por protocolo que incluye solo a los pacientes que tomaron al menos 8 dosis de tratamiento, para ver si los resultados se mantenían entre quienes realmente siguieron la intervención. Y finalmente, para los escenarios secundarios se usaron varios modelos. El modelo de Cox, que expliqué, y la regresión binomial negativa para comparar el número de consultas por dispersia entre grupos, por ejemplo. Este tipo de regresión es adecuada cuando juntamos eventos repetidos que no siguen una distribución normal. Y bueno, todos esos análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa Stata versión 17. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Fue financiado por el National Institute for Health and Care Research a través de su programa de evaluación de tecnologías en salud. Y bueno, lo otro que mencionar es que el financiador no participó en el diseño del estudio a fin de garantizar la independencia metodológica y minimizar el riesgo de sesgo relacionado a la dosis. Ok, pasando a los resultados. El objetivo del estudio en sí fue si la erradicación del Helicobacter pylori reducía el riesgo a sangrado por una terapéutica en pacientes que usan aspirina de forma crónica. Nuestro resultado primario fue el tiempo hasta la hospitalización o muerte por un sangrado definitivo o probable de terapéutica, y los resultados secundarios son los eventos cardiovasculares tromboticos, interas multiplicadas, inflamatorias intestinales funcionales. Este fue el proceso inicial. Se escogieron 188.875 pacientes que cumplían con los criterios del estudio y se les invitó a participar en el estudio. 30.166 quisieron participar en el estudio y se les hizo el test de aliento, de los cuales 5.367 fueron positivos, y estos eran los que íbamos a incluir en el estudio inicialmente. Entonces, algunos otros criterios de exclusión que pasaron. Finalmente se queda con 5.362 pacientes o personas que se les va a aleatorizar y se les va a clasificar en dos grupos. Un grupo va a ser el grupo al cual se le va a tratar contra el Helicobacter, y el otro grupo va a ser el grupo control, que no van a recibir tratamiento, van a recibir un tratamiento, un placebo. Y al final del estudio, de 2.677 pasarían a 2.328 y de 2.675 a 2.276 en el grupo. Esto fue porque algunos de los pacientes morían, ya que tenían una edad avanzada y algunas otras comorbilidades, y otros dejaban el tratamiento. Ahora, en los resultados, estos ya son resultados más datos de la población. Como digo, todos tenían entre 60 y 85, había principalmente más hombres que mujeres en el estudio. Acá está el estado si eran fumadores, no fumadores, o si consumían alcohol. Acá está el uso de su aspirina en promedio usaron 853 días el grupo de la erradicación y 857 días el grupo control. El IMC, etc. Muchos otros. Estas son las enfermedades, las comorbilidades que presentaban los pacientes antes de la presentaban enfermedad coronaria, ACV, diabetes, enfermedad articular, hipertensión y úlcera péptica. Y estos son los medicamentos que tomaban los pacientes también, sumados a los de la aspirina. Tomaban antiácidos, algunos de la depresión, hidratos, etc. Y esos son los resultados que más importan. Al final del estudio se hizo el seguimiento a todos estos pacientes a un total de 26.668 años persona, y en promedio fueron 5 años a cada persona. En ese lapso de tiempo hubo 141 episodios de hemorragia gastrointestinal clínicamente significativa, pero solo 44 de estos 141 fueron adjudicados como una hemorragia definitiva o probable de úlcera péptica, que eran las que estábamos buscando. Ahora, en el grupo de la erradicación hubo 6 episodios de esa hemorragia antes de los 2 años y medio y 12 después de los 2 años y medio. Y en el grupo control, que no fue tratado con la Helicobacter, hubo 17 casos
en los primeros 2 años y medio y 9 casos después de los 2 años y medio. Ajustando esto bueno, al centro de estudio, también a la edad, al sexo y a los medicamentos descritos, tenemos que tasa ratio en el primer grupo va a ser de 0.35. O sea, en los primeros 2 años y medio va a ser de 0.35 con un valor P de 0.028. En este caso también va a ser de 0.36 en tasa ratio con un valor P de 0.030. Y en el segundo también va a ser un tasa ratio de 0.33 con un P de 0.30. Todos estos P son significativos. Por lo tanto, en un principio este cuadro nos podría decir que la erradicación del Helicobacter pylori, al menos al principio, reduce de una forma clara y significativa el riesgo de sangrado con úlcera. Pero después de los 2.5 años el P ya no es significativo. Por lo tanto, se podría decir que la diferencia de los dos grupos después de los 2.5 años ya no es significativa. Pero desde el inicio sí lo es. Entonces, esta es la curva de Kaplan-Meier. Los de azulito van a ser el grupo en el que se hizo la erradicación del Helicobacter y el rojito es el grupo control. Y se puede ver que en los primeros 2 años y medio, que estamos en el ahora que es lo mismo 2 años y medio, pero estamos alargados, se puede ver que el grupo de erradicación tuvo una supervivencia, o sea, que no presentaron periodos de sangrado como fue terapéutica, al menos en los 2 años y medio, en los primeros 2 años y medio, y a diferencia del grupo control, que sí presentaron el sangrado mucho antes. Pero después de los 2 años y medio, las líneas van acercándose mucho más, entonces quiere decir que el efecto protector, por así decirlo, de haber erradicado el Helicobacter se va perdiendo después de los 2 años y medio. Entonces, este la erradicación del Helicobacter tiene un beneficio temprano, pero que no se va a sostener a largo plazo. Y bueno, esta es una gráfica que dice la gráfica log que nos indica el resto de la aplicación que estamos usando. Entonces, el azul es la aspirina. A lo largo de los años que iban pasando, los pacientes iban consumiendo menos cantidad de aspirina y iban aumentando algunos otros trabajos, como los inhibidores de protonas. Pero de los 44 pacientes que se sangraron, en este momento, 35 seguían tomando aspirina y 11 tomaban inhibidor de protonas. Y estos son algunos comentarios finales que puede decirse que el tratamiento de erradicación fue seguro y no tuvo muchos efectos adversos. Y lo curioso fue que algunos pacientes del grupo control resultaron al final negativos contra el Helicobacter pylori. Esto se adjudica a que podrían haber tenido algún tratamiento empírico o haber sido tratados como sin darse cuenta probablemente. Pero bueno, durante el seguimiento murieron al final 657 pacientes, pero de estos solamente 2 fueron por terapéutica. 306 murieron en el grupo tratado y 351 en el terapéutico. Y entre los que sangraron en el grupo tratado, 6 murieron después de una mediana de 3.94 años y en el grupo control 8 murieron después de 1.52 años. Murieron más rápido. Y todo esto sugiere que el sangrado podría haber sido un poco más grave o más mortal en el grupo control. Para continuar ya la última parte de la versión de nuestro artículo es la discusión. Entre ellos vamos a evaluar los principales hallazgos. Durante los primeros 2.5 años de seguimiento, la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes mayores de 60 años que tomaban aspirina redujo el riesgo de hospitalización por sangrado seroso en un 65%. Esto se tradujo en un hazard ratio de 0.35 con un intervalo de confianza de 95 entre 0.14 y 0.9 y en un valor de P de 0.028, y esto va a indicar una significancia estadística. Sin embargo, este efecto no se mantuvo después del segundo año y medio, que al analizar todo el periodo de seguimiento, la diferencia entre grupos puede ser significativa. En cuanto a los eventos secundarios, no se observaron diferencias relevantes en úlceras no complicadas, dispepsia o eventos trombóticos cardiovasculares. Y en total hubo 657 muertes, 306 en el grupo tratado y 351 en el tercero. Pero solo 2 muertes fueron directamente atribuibles a sangrado por úlcera péptica. Después, con la interpretación y posibles explicaciones, los autores proponen varias explicaciones para la pérdida de efecto con el tiempo, y estos podrían ser el rebote ácido post-erradicación debido a la recuperación de la secreción gástrica, después la reducción de prostaglandinas gástricas que normalmente protegen la mucosa, o la aparición de úlceras idiopáticas, que estas no van a estar asociadas necesariamente a Helicobacter ni a la aspirina. Y también consideran que algunos pacientes del grupo placebo podrían haber recibido antibióticos similares fuera del protocolo.
como penicilina o tratamientos antiácidos, lo cual habría atenuado la diferencia entre los grupos. Luego tenemos las fortalezas y limitaciones del artículo. Bueno, entre sus fortalezas están que tiene un gran tamaño muestral, la representatividad de atención primaria, la alta adherencia y retención de pacientes y el enmascaramiento efectivo entre grupos. Y entre sus principales limitaciones sería que la tasa de eventos ulcerosos fue mucho menor de lo anticipado, ya que solo se contó con 47 eventos totales. Es probable que los pacientes incluidos hayan sido de bajo riesgo basal, porque quienes ya habían sangrado por úlcera probablemente no estaban usando aspirina o ya usaban otro inhibidor. Y bueno, no se controló el uso de medicamentos de venta libre como antiácidos o antibióticos. Creo que podría haber afectado los resultados. Un punto también dentro del documento es el intercambio de datos. No mucho que proporcionar aquí. El estudio establece que una política de intercambio de datos con condiciones claras. Esto es que los datos individuales anonimados están disponibles después de la publicación. Y bueno, el autor en sí propone que un tipo de apertura para la reproducibilidad científica y bueno, la transparencia al final de la investigación clínica. En cuanto a la declaración de intereses, el autor recibió fondos de diversas instituciones, como las que están ahí mencionadas, ya que también es consultor en otras de ellas, pero fuera de todo no declara haber tenido conflictos de interés. Muchas gracias. Una par de preguntitas. ¿Puedes retroceder un poco? Ahí les hicieron endoscopía a todos los que sangraron. ¿Cómo demostraron que lo usan? Ahí no dice eso. Dice sangrado atribuido, ¿no? Les hicieron test de aliento cuando sangraron a los pacientes. O puede ser que se hayan contaminado al tiempo, ¿no? Ahora, el trabajo sí es interesante por lo que dice el gran tamaño muestral y son usos de datos del mundo real, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, pues. No es pues uno que son pacientes que los controlas así más eficazmente, ¿no? Y lo otro es el seguimiento. Pero hay algunas cosas, ¿no? Que por ejemplo, debió haberse hecho endoscopías a todos cuando sangraron. ¿Y por qué? Porque el paciente anciano puede sangrar por otra cosa, ¿no? Puede tener un cáncer, puede tener alguna fibrodisplasia, ¿no? ¿Ya? El otro, si sangró, en ese momento habría que hacerle el test para el helicobacter. Pues de repente ya se había contaminado el helicobacter, ¿no? Porque con el tiempo se pueden contagiar. Pero sí es interesante, ¿no? Pero ya se ha visto algo, ¿no? De que el erradicar el helicobacter sí es lo que decíamos en la clase, ¿no? Previene la recidiva. Sobre todo en personas más jóvenes, ¿no? Si son pacientes ya de 60 años donde ya toman la aspirina y lo otro es que no se controló el uso del medicamento de venta libre, ¿no? El paciente podía ir a la farmacia y comprar un ibuprofeno o cualquier otro medicamento, ¿no? Pero sí es interesante. Pregunta, muchachos. Y lo raro es el esquema, ¿no? A ver, el de tratamiento. Creo que todos tenían clindamicina, ¿no? Y no tenían amoxicilina, más bien. Creo que era lansoprazol, claritro y metronidazol. Esta vez. Lansoprazol, claritro y metro, ¿no? Y eso que acá se asume que realmente el claritro hacía mucha resistencia, ¿no? Y nosotros cuando damos con metronidazol, acá no hay de 400, hay de 500 acá en el Perú. Nosotros cuando usamos son de 500. Y lo usamos más veces, 3 veces lo usamos. ¿Algo más que quieran preguntar, muchachos? Si no, me tienen que enviar al celular el trabajo ya. Sí. Debe compartirlo, ¿no? Sí, lo he visto. Ya.
muchachos. Un aplauso a ustedes.